Este es el Cure, es un trabajo del año 2000. Antes se pensaba que solo se debería dar la aspirina, pero ya apareció el Cure, un trabajo donde se daba aspirina más placebo en los infartos versus aspirina con clopidogrel y demostró que dando clopidogrel los pacientes hacían menos eventos isquémicos y había menos MACES, ¿no? Eventos cardiovasculares mayores. Entonces, desde ahí se quedó que clopidogrel, que los pacientes con Zika deben ir a doble antiagregación y lo estándar era un año. Eso es lo estándar, ¿no? Paciente que tiene un Zika debe usar dos antiagregantes, aspirina y un segundo, que en el año 2000 era clopidogrel. Y eso debe mantenerse mínimo un año. Ese es el concepto que hasta ahora se mantiene con variaciones que te voy a enseñar. Pero el paciente con Zika debe usar dos antiagregantes y mínimo un año. Pero ya aparecen, por ejemplo, en el 2007 otros trabajos, ¿no? Este es el Triton Timi 38, es un trabajo donde ya viene el más potente de todos, el Prasugrel, y se le da a los pacientes aspirina, clopidogrel y otra aspirina, Prasugrel, y se vio que, y acá ustedes ven cómo las curvas antes de los 30 días ya se separa, y esa es la diferencia tal vez con ticagrelor, que disminuyen, disminuye el endpoint, que eran los eventos cardíacos, los MACE, ¿no? Los eventos cardiovasculares mayores, antes de los 30 días. Entonces se quedó que si mi paciente ha tenido un infarto, yo puedo mejorar al clopidogrel dándole prasugrel en lugar de clopidogrel, el paciente va a tener menos eventos cardíacos isquémicos. Pero obviamente si le doy algo más potente va a tener más hemorragias, ¿no? Y estos eventos hemorrágicos si fueron mayores como el prasugrel. Y del Triton se extrae que yo debería dar, si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, debería darle prasugrel, porque en alto riesgo no, obviamente, porque tú aumenta el sangrado. Y cuando yo dé prasugrel, tengo que tener en cuenta algo. En este trabajo se vio que en los que pesaban menos de 60 años o tenían más de 75 años había mucha hemorragia. Entonces no debería darlo prasugrel al menos de 60 o más de 75. La guía te dice, dale mitad de dosis. En lugar de darle 10 cada 24, dale 5 cada 24, pero es una extrapolación, lo cual yo no te sugeriría que lo hagas, ¿ok? Y está contraindicado si el paciente ha tenido un SB porque se hace transformación hemorrágica. Un antecedente de SB o TIA no se da prasugrel. Nace también mismo, y acá ustedes ven cómo empiezan a aumentar los eventos hemorrágicos, pero algo importante, los eventos hemorrágicos casi no hay diferencias en los primeros meses, sobre todo en el primer mes, pero conforme pasa el tiempo, aumentan los eventos hemorrágicos, es decir, el perjuicio hemorrágico aumenta con el tiempo, es decir, el prasugrel te aumenta la hemorragia, sí, pero no lo hace en el primer mes, sino ya lo hace ya en los siguientes meses, al año, por ejemplo. Por lo tanto, ahora hay estrategias en las cuales usamos Prasugrel, que era nuestra bomba más potente en los primeros meses, y luego pasamos a algo más suave como Clopidogrel, para tener el beneficio antiisquémico inicial, pero no tener el perjurio hemorrágico más tardío. Esa es una de las estrategias importantes. Y también nace el Plateau. El Plateau fue un trabajo en el 2009 donde ya utilizaron ticagrelor versus clopidogrel, porque decían, bueno, Prasugrel está bien, pero mucho riesgo hemorrágico. Entonces, Plateau fue un trabajo que también demostró, no lo hizo tan precoz, como te das cuenta, las curvas se separan ya pasando varios meses, como Prasugrel, que las curvas se separaron antes de los 30 días, o sea, un beneficio isquémico muy temprano. Plateau lo hace después, pero es mejor que clopidogrel en los eventos isquémicos y no te aumentó tanto los eventos hemorrágicos como Prasugrel, y justamente es otra estrategia importante a tener en cuenta. Y nos hemos quedado nosotros actualmente con que el segundo antiagregante a utilizar después de la aspirina debe ser o ticagrelor o prasugrel. Entonces, el único estudio cabeza a cabeza que los ha enfrentado a estos dos inhibidores P2 y 12 potentes es el isarraxínico. Ambos fármacos tenían sus pro y contra. Por ejemplo, el ticagrelor, si bien el prasugrel es más potente que el ticagrelor, el prasugrel te da muchas sangradas, ¿no? Más sangrados que el ticagrelor, era en teoría, ¿no? Pero también otras ventajas, por ejemplo, el ticagrelor no es un profármaco, es un fármaco activo, en cambio el prasugrel es un profármaco, igual que el clopidogrel. Y este dato de farmacología también quiero que tú lo tengas claro. ¿Cuál es la ventaja o por qué es la importancia de saber si es profármaco o no es profármaco? Eso yo les pregunto siempre a mis residentes, ¿no?
Digo, ¿cuál es profármaco? Les digo. Y a veces piensan que uno, y ellos seguro le van a preguntar a sus residentes menores, que ese dato que uno consulta es por decir, quién sabe más, no, es importante que tú sepas si es profármaco o es un fármaco activo, porque un profármaco tiene que, o prodroga tiene que activarse. ¿Y quién lo activa? El hígado, usualmente. En cambio, el que no es profármaco se pasa a la sangre directamente activado. Entonces, por ejemplo, con el clopidogrel, y es una de las causas por las cuales el clopidogrel tiene menos eficacia, como se ve en el plató, en el Tritotimi 38, es que el clopidogrel es un profármaco, como el prasugrel. Y el clopidogrel, que se metaboliza en el CYP2C9, tiene que activarse por el hígado. Y hay 30 a 40% de pacientes que tienen una variabilidad y no lo activan completamente, no respondedores al clopidogrel. Entonces hay pacientes de 100 que tú le, o de 10 que tú le des 3 o 4, no van a tener una buena antiagregación con clopidogrel porque son pacientes con esta variabilidad. Si el clopidogrel no fuera un profármaco, pasaría directo a la sangre, no tendría que activarse, pero al ser un profármaco tiene esta variabilidad del 30 al 40%, y eso es una de las causas por las cuales es menos eficaz que ticagrelor o prasugrel. Y justamente el prasugrel, si bien no se ha reportado actualmente que hay variabilidad en su activación, es un profármaco, el ticagrelor no lo es. Entonces, cabeza a cabeza se enfrentaron en el ISARAC-5, un trabajo que sale en el 2019 con algunos matices, y eran angina inestable, no STEMIs, y la dosis de carga de ticagrelor es 180, de prasugrel es 60, pero acá hubo diferencia, ¿no? Porque en el STN elevado ya se sabe que no lo debemos precargar, o sea, darle antes de entrar al cateterismo. En las primeras, si yo tengo un paciente con un STN elevado y va a entrar a cateterismo, yo tengo que pensar, si el paciente va a entrar en las primeras 24 horas, no le doy inhibidor P2Y12. Espero estar en cateterismo y ahí, si yo veo que lo puedo hacer por angioplastía, le doy. Pero si mi paciente va a demorar más de 24 horas en llegar a un cateterismo, supongamos que está en Trujillo y tiene que llegar a Lima para entrar a un cateterismo, va a llegar más de 24 horas, le doy el antiagregante. De eso va a depender, porque no hay beneficio en darle. Eso ya fue probado, por ejemplo, con el ticagrelor en el Atlantic Trial, ¿no? Entonces, ya se hizo este trabajo y se randomizó, los precargaron a los pacientes con ticagrelor, pero con prasugrel no. Está contraindicado precargar con prasugrel. En la angiografía, a los que sí se podía hacer con angioplastia le dieron prasugrel. ¿Por qué no se los precarga? Porque una vez que tú le diste un inhibidor de P2Y12, el paciente, si supongamos, cuando es un STN elevado, tienes que tener claro que un 50 hasta 75% puede ser multiarterial, y de esos, un 20-25% va a ir a cirugía. Entonces, si tú lo precargaste, la cirugía va a demorar 3 hasta 7 días para que se vaya su efecto. Entonces, por eso tú entras a cateterismo, ves, no, esto va para cirugía, entonces ya no le das estos fármacos y ya lo programas cirugía. Pero ves, lo puedo hacer por angioplastia, le voy a colocar entonces sí le doy. Por eso no se lo debería precargar hasta saber anatomía. Y luego se les hizo el cateterismo y se dejó el ticagrelor la dosis a 90 cada dosis o prasugrel a 10 cada 24. Y bueno, se vio que en un endpoint que no solo era por eventos más, o sea, eventos isquémicos, sino también eventos hemorrágicos, el, el ticagrelor tuvo más el evento hemorrágico que prasugrel. Entonces, prasugrel es mejor que el ticagrelor según el ISAREC-5. Es el único trabajo cabeza a cabeza que tenemos que los enfrenta a los dos. Entonces, de ahí viene la evidencia que si tú puedes elegir entre ellos, prasugrel, con las salvedades que hemos conversado, debería ser sobre el ticagrelor, aunque hay que tener en cuenta que en el ISAREC-5 randomizó estrategias porque ven que algunos precargó con tica y no precargó con prasugrel. No fueron solamente dos drogas que yo hice lo mismo, no, sino cambié algunas en estrategias. Un poco tiempo de pretratamiento, ¿no? Y baja tasa de eventos hemorrágicos. O sea, porque ¿cuál es el problema en prasugrel? Las hemorragias. Pero este trabajo justamente tuvo baja tasa de eventos hemorrágicos. Entonces, por eso tal vez el prasugrel no salió inferior al ticagrelor, porque todos los pacientes tenían bajo riesgo de hemorragia probablemente, ¿no? Pero es el único estudio que los enfrenta. Entonces, con todos los datos que yo te he dicho,
ya te voy orientando cuál elegir, pero si puedes, tienes un paciente ideal, bajo riesgo hemorrágico, alto riesgo isquémico, prasugrel sería tu droga de elección por 12 meses, ¿no? Y que no va a recibir anticoagulante. Entonces, en cuanto a la farmacocinética y dosis, esta tabla quiero que la tengas clara. Vamos a ver. Aspirina. La aspirina, la dosis de carga es de 150 a 300. ¿No? En la mayoría de pacientes usamos 300. ¿Ya? Hay data que te dice si vas a usar ticagrelor, puedes usar 150, pero la mayoría de veces usamos 300, incluso en el contexto de ISIS. ¿Cuándo no usaría aspirina si es alérgico? ¿Y qué haría un protocolo de desensibilización ultralento que voy dándoles de 1 miligramo, 5 miligramos, 10 miligramos y así? Si existe y lo hacemos con frecuencia. ¿Ok? La dosis de mantenimiento es 75 a 100 y es un ácido benzoico, es un ácido acetilsalicílico benzoico, inhibe a la COX-1 y acá quería darte este dato. Se une al residuo arginina 120, es el mismo óxido de los AINES, y acetila una serina clave, que es la 529 en caso de COX-1 o 516 en caso de COX-2 endotelial, reduciendo la síntesis plaquetaria de tromboxano. Pero, ¿cuál es a la cual la aspirina tiene más de 100 veces de selectividad? A la COX-1. Por eso le damos a bajar dosis para bloquear a la COX-1 a nivel de la serina 520. Tiene otros efectos la aspirina, ¿no? Se ha visto que también disminuye la secreción de gránulos que liberan sustancias proagulantes y vasoactivas. Se ha visto también estabilizando la migración de ciertos leucocitos, pero es lo más importante que tienes que tener en cuenta, ¿ok? Nosotros en cardiología usamos la aspirina a dosis mayores, 500 gramos, pero cuando vamos a hacer un tratamiento de una pericarditis, que sí puede ocurrir en estos pacientes, ¿no? Una pericarditis de dosis altas de aspirina, ¿ok? Mira su tiempo de concentración máxima, a la media una hora ya tiene una concentración máxima, no es un profármaco, no requiere bioactivación, su inicio de acción es a la media una hora, y su tiempo de vida medio es 20 minutos, ¿no? No hay que darlo con AINES, sobre todo ibuprofeno, naproxeno, porque va a perder su efecto antiagregante y su duración es 7 a 10 días. ¿Qué es el tiempo? Porque es una inhibición irreversible de la plaqueta y eso es el tiempo que vive una plaqueta. Ahora, ahí está la aspirina. Ahora, los inhibidores de P, y antes de pasar de la aspirina, quiero que veas que la aspirina se puede usar en prevención primaria o en secundaria. Este caso, que le da un infarto, es prevención secundaria. Pero te voy a dar este dato. Antes se usaba en prevención primaria, es decir, un paciente, por ejemplo, diabético o hipertenso, epidémico, hay que darle aspirina para que no tenga un infarto. Eso ya en varios trabajos, el ARIF, el ASEM, el ASPRI, que lo podemos conversar en otro momento tal vez. Ya se ha visto que la aspirina no debe usarse en prevención primaria, no lo usamos, salvo cierto grupo de pacientes diabéticos con alto riesgo de eventos, ¿no? En los cuales tenga bajo riesgo hemorrágico y sea menos de 75 años. Yo podría usarlo, pero la mayoría de veces no debemos usar aspirina en prevención primaria, solo en prevención secundaria. Si tienes algún familiar que está en prevención primaria, es porque todavía tienes que enviarlo con un médico cardiólogo que se haya actualizado en el tema, ¿ok? Entonces, no solo se usa en el infarto, se usa en el SB, se usa en enfermedad arterial periférica, ¿no? Ya hablamos de la COX-1, más de 100 veces, su efecto antitrombótico es con menos de 100 y menos toxicidad a dosis menores, ¿no? Ok, listo. Va. Y estos son los inhibidores de P2Y2, en los cuales tenemos a clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, ¿ok? Estos se van a clasificar, mira, el clopidogrel y el prasugrel son las tienopiridinas, en cambio el ticagrelor no es tienopiridina, no es tienopiridina. El clopidogrel y el prasugrel son profármacos, ¿ok? Por eso acá dice bioactivación, sí. Clopidogrel y prasugrel son profármacos, son tienopiridinas y son inhibidores irreversibles. En cambio, el ticagrelor no es tienoperidina, no es profármaco, no requiere bioactivación y unión es reversible. ¿Por qué es importante si es irreversible o reversible? Supongamos que al paciente le dieron ticagrelor, tiene que entrar a cirugía. Es más, yo le dejo de dar ticagrelor, es más fácil que el cuerpo se limpie de ticagrelor 3 a 5 días porque es una unión reversible. Si luego de dar el fármaco, la plaqueta se deja de unir. En cambio, en estos, una vez que le di, la plaqueta se queda unida y se va a inactivar.
Esa es la importancia del ticagrelor. La ventaja de no ser profármaco es que no va a depender de la variabilidad del paciente, ya lo hemos hablado. Y quiero que veas dosis. Clopidogrel, la dosis de carga es de 300 a 600 miligramos, que es para llegar a lo que ya hemos hablado, ¿no? El estado de equilibrio, que es, usualmente, si tú le das esta dosis, ya no tienes que esperar los 4 tiempos de vida media. Miren, nosotros damos 3 dosis de carga de clopidogrel, que es el fármaco que ustedes van a ver, así que esto sí escucho. Si yo voy a lisar a mi paciente, o sea, es un ST elevado que yo no tengo cateterismo, le voy a hacer fibrinólisis con alteplase, que es el fármaco que tenemos. Si mi paciente tiene más de 75 años, mi dosis de solo le doy 75 miligramos, ya no le doy dosis de carga. Ojo, si voy a un ST elevado, voy a fibrinolizar, ya no uso dosis de carga de 300 a 600, sino solo 75 miligramos. Porque si le doy más, aumento el riesgo de sangrado, sobre todo hemorragia cerebral, que ronda en el 1% con la fibrinolisis. Si lo voy a fibrinolizar y mi paciente tiene menos de 75 años, sí le doy 300, no 600, porque lo estoy fibrinolizando y el alteplase tiene alto riesgo hemorrágico. Y si yo no lo voy a fibrinolizar, va a entrar a cateterismo, le doy 600. Al no fibrinolizado yo le doy 600. Al fibrinolizado menos 75 le doy 300. Y al fibrinolizado más 75 no le doy dosis de carga. Ojo, ¿ya? ¿Qué tienes que saber con ticagrelor y prasugrel? Que estos fármacos no se usan en fibrinólisis, porque estos son muy potentes y si yo le doy al paciente, lo fibrinolizo, tiene alto riesgo de sangrado, y yo le doy a estos fármacos, va a sangrar. Sí. Entonces, si voy a fibrinolizar, no uso prasugrel y ticagrelor, solo puedo usar clopidogrel. ¿Ya? Vamos con clopidogrel, 75 miligramos al día, su dosis de mantenimiento es una tienopiridina irreversible, ¿ok? Y su tiempo al que llega a la concentración máxima, dando 600 miligramos de dosis de carga, es 2 horas. Es una prodroga por el dependiente citocromo, ya hemos hablado 12-19, perdón, citocromo 12-19, disculpen, citocromo 12-19, ¿ya? Su inicio de acción es a las 2 a 6 horas y se metaboliza principalmente con citocromo 12-19 y también con citocromo 3 a 4. Con esto es importante porque por ejemplo, el omeprazol, se habla de una interacción entre el clopidogrel y el omeprazol, porque el omeprazol también se metaboliza con el citocromo 12-19 y se recomienda no dar omeprazol y esomeprazol si vas a dar clopidogrel. Si bien eso está en la guía, es una evidencia de muy baja calidad. Si tú estás en la clínica, podrías dar un fármaco como pantoprazol que no tiene interacción con los citocromos, pero nosotros lo usamos, no hemos tenido problemas, porque la evidencia es de muy baja calidad que haya esta interacción, si bien existe en la parte laboratorial, no necesariamente ocurre en la clínica real, en la vida real, ¿no? Tiempo de vida media de 0,5 a 1 hora, y su duración de acción de 5 a 10 días, usualmente 5 días hay que esperar para que el cuerpo lo elimine y puede entrar una cirugía cardíaca. Para Sugrel, por ejemplo, dosis de carga 60, y luego es 10 cada 24, pero como te dije, por esta extrapolación del Triton-Timi, como había mucho sangrado en los menores de 60 más 35, en ellos se puede dar 5 cada 24, aunque no te lo recomendaría. Es metinoperidina, es irreversible. Tu concentración máxima llega a la media hora si das más rápido que el clopidogrel, los 60, y es una prodroga. Inicia acción 30 minutos, igual que Ticker, más rápido que Clopi. Estos tienen problema con el citocromo 3 a 4, que es el principal, ¿no? Y su tiempo de vida media es de 0,5 a 1 hora, su metabolito activo, y dura 7 de vida. Este es el que más tengo que esperar yo para una cirugía, mínimo 7 días. Acá mínimo 5, y ticagrelor mínimo 3. Ticagrelor 180, puedo dar 90 cada 12, pero si ya el paciente se vuelve un crónico, más de un año que está tomando ticagrelor, yo por el trabajo, el Pegasus, ¿no? Ahí con 60 cada 12 fueron bien más de un año, ¿no? Es una ciclopentiltriazolopirimidina, ¿no? Es reversible, no es profármaco, de media hora ya alcanza concentración máxima, su tiempo de vida inicio es de 30 minutos a 2 horas, Estocolmo 3 a 4, tiempo de vida media de 6 a 12 horas, mayor que todos, y dura 3 a 5 días, pero usualmente en 3 días ya podría estar así. ¿Ok? Entonces, esos datos quería traerte. Quiero terminar la charla dejándote algunas consideraciones. Por ejemplo, la absorción de la aspirina es a nivel
como es ácido, se absorbe en el lugar ácido, por eso es el estómago o la parte próxima al intestino delgado. Tiene un primer paso hepático que lo va a hidrolizar. Ya hablamos de su concentración a los 30 minutos, vida media 20 minutos, biodisponibilidad 50%, de lo que le das 50 llega. Su sitio de acción, máxima concentración en la circulación portal. Acuérdate que bloquean la acetilación, el ibuprofeno y naproxeno, nunca dar con estos. Y no responder se reporta 1 a 2%, pero es muy bajísimo. ¿Ok? El clopidogrel lo damos en Zika, o puede ser como prevención secundaria, ¿no? Si no hay aspirina, podría dar clopidogrel en los que tienen aterosclerosis SB, enfermedad periférica. Es irreversible, se da cada 24. Hay polimorfismo genético por el CYP12A19, 30%. Y los inhibidores de bomba reducen su conversión, sobre todo el omeprazol y esomeprazol, pero ya hemos detallado algunos datos de eso. El sitio de acción principal, P2Y12, ya hemos hablado por drogas, dos pasos hepáticos, es irreversible, con acción máximo 1 hora, inicio antiagregación 2 horas, máximo 4-8 horas, ¿no? Tiempo de vida media de su metabolito activo, 6 horas, duración usualmente 5 días en promedio, ya hablamos de la carga, 5 días de la cirugía, y sangrado 2%, intracraniano 0.4%, plaquetopenia 5% y neutropenia más rara. El prasugrel, que era más potente, después de intervención coronaria por Zika se da, ¿ya? Y el prasugrel, a diferencia del ticagrelor, no se ha probado en estrategias acortadas. El ticagrelor sí. Es irreversible cada 24, inhibidor más predecible que el clopidogrel, por su activación metabólica más frecuente, a pesar de ser prodroga. Contraindicado si es enfermedad cerebrovascular o un TIA o una hemorragia cerebral previa, o no debería darse en más de 75 menos de 60 o reducir la dosis. Y mayor hemorragia de clopidogrel. Ya caemos prasugrel, no voy a mencionar las dos importantes, prodroga, irreversible, bioespinal más de 80%, no como la aspirina 50%, máximo a los 30 minutos, inicio a los 30 minutos. Su metabolito activo puede durar 7 horas, ya hablamos de las dosis, y efectos adversos, sangrado más frecuente, 14%, puede dar leucopenia, anemia. Y el ticagrelor es en Zika con o sin intervención coronaria. Este puede usarse, el tica y el clopi pueden usarse en pacientes que han tenido infarto y no les han puesto stent, podría usarlo. En cambio, el prasugrel no. Prasugrel solo en los que tienen stent. Acá hay un error, esto es reversible. La tabla está mal, probablemente la traducción. Es reversible, ojo, ya, cada 12, 90 cada 12, o en crónicos, más de un año, 60 cada 12. No es profármaco, no requiere activación. Mayor hemorragia clopidogrel, contraindicado si tiene una hemorragia intracraneal, una droga activa, irreversible, ya lo mencionamos, inicia a los 30 minutos, vida media de 8 a 12 horas, dura 3 días, así, hoy ya hablamos de la dosis de carga 180, y el intervalo de dosis es cada 12 horas, y miren, sangrados 11.6, puede dar disnea hasta 25%, aunque otros trabajos reportan menos de 10%, y pausas eléctricas bloqueo 6%, así que cuidado con estos efectos adversos, y en este grupo de pacientes yo no lo daría este fármaco, ¿no? Y esto es lo que nos dice el Brandwell, nuestro libro base de cardiología. Acá tienes, por ejemplo, este es el cangrelor, es el endovenoso, es un ATP estabilizado y se da 30 microgramos kilo en bolo y luego 4 microgramos por kilo minuto en infusión. Ya no se ajustan, como ven, uno de los inhibidores P2Y12 en enfermedad renal crónica en estadio 5. Clopidogrel solo se usaría para prevención de trombosis. Y no se recomienda prasugrel, ticagrelor en menos de 15. Ya los trabajos excluyeron con menos de 15 usualmente. Entonces, en menos de 15 no usar prasugrel, ticagrelor, no usar, podría usar clopidogrel, pero solo para prevenir trombosis, o sea, algo que tenga una buena indicación. Cangrelor no se ajusta. Ya hablamos dos reversibles, ticagrelor y cangrelor, irreversible, clopidogrel, prasugrel. Dos prodrogas, clopidogrel, prasugrel, son las tinopridinas. Y hemos hablado de sus inicios de acción. Todo esto lo hemos conversado. Y mira, la recaptación de adenosina lo bloquea ticagrelor y cangrelor. Por eso el ticagrelor da disnea y los bloqueos, y era lo más importante a comprarse.
Muchas gracias por su atención. Hay más para conversar, sobre todo de la optimización, pero por ahora quisiera quedarme en este.